El Kirishima fue un crucero de guerra de la Armada japonesa que prestó servicio en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Recibió su nombre del monte Kirishima, un volcán en la prefectura de Kagoshima. El barco fue hundido por el US Washington el 15 de noviembre de 1942. La quilla del Kirishima se colocó el 17 de marzo de 1912 en el astillero Mitsubishi en Nagasaki. Fue uno de los 3 cruceros de batalla de la clase Kongo construidos en Japón como copias del Kong de fabricación británica. Bajo la presión del Tratado Naval de Washington de 1922, que restringía a Japón de construir más barcos capitales, fue reclasificado como acorazado entre 1927 y 1930. En otro programa de modernización que siguió a la retirada de Japón de la Sociedad de Naciones en 1933, el Kirishima se sometió a una amplia modernización. Recibió un nuevo sistema de motor que entregaba casi el doble de potencia que el modelo anterior y alcanzaba una velocidad teórica de hasta 31 nudos. Sin embargo, el Kirishima más tarde resultó ser de solo 29,8 nudos. También se revisaron los sistemas de control de fuego y blindaje, cambiando el barco lo suficiente como para reclasificarlo como un acorazado rápido. Los planes del gobierno para la expansión y modernización de la Armada Imperial Japonesa, aprobados en septiembre de 1939, habrían previsto reemplazar el envejecido Kirishima con un superacorazado clase Yamato dentro de 6 años. Como parte del Kid Butai, el Kirishima participó en el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Luego sirvió en la primavera de 1942 en la ofensiva japonesa en las Indias Orientales y formó parte de la flota que derrotó a los británicos en el Océano Índico. A principios de marzo de 1942, el Kirishima se desplegó cerca de las Islas Christmas como parte del grupo de batalla del vicealmirante Mikawa. El grupo de batalla se enfrentó al Ensai, un destructor de la clase Clemson, que iba en solitario. Con el apoyo de bombarderos en picado de los portaaviones y cruceros pesados del almirante Nagumo, el destructor hábilmente operado finalmente fue hundido. Durante la batalla, Kirishima y Ei dispararon alrededor de 297 proyectiles de 35,6 centímetros. Finalmente la 11ª División de Acorazados, compuesta por Kirishima y Ei, fue asignada a la tercera flota. En agosto de 1942, el Kirishima recibió un tipo temprano de sistema de radar japonés del tipo 21 Godenkan Modelo 1 para la búsqueda de aeronaves. Como parte de las batallas de portaaviones en las Islas Salomón Orientales y las Islas Santa Cruz, los acorazados se utilizaron como parte de los grupos de batalla del almirante Kon. Después de que los marines estadounidenses aterrizaran en Guadalcanal y establecieran un aeródromo en la isla, las unidades navales japonesas ya no pudieron abastecer a sus tropas en la isla durante el día, ya que se temía ataques aéreos contra los barcos de transporte. El almirante Kon tenía sus barcos bajo el mando del contraalmirante Abe Hiroaki, ahora principalmente ejecutando operaciones de seguridad para sus propios transportadores durante sus operaciones nocturnas. Dado que el punto de desembarco de los refuerzos japoneses en la isla está a solo unas pocas millas náuticas lejos del punto de aterrizaje de los refuerzos estadounidenses, también se ofrecieron operaciones navales contra las flotas de transporte estadounidenses y el uso de buques de guerra pesados como el Kirishima para bombardear el aeródromo de Hendersonville. El 13 de noviembre de 1942, el Kirishima y su barco gemelo Ei entraron en Iron Sound para bombardear Hendersonville. Después de que los defensores estadounidenses se unieran sorprendentemente a la batalla, ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. El Ei y el destructor Yudachi tuvieron que ser abandonados y los barcos restantes, incluido el Kirishima, se retiraron para estar fuera del alcance de los aviones estadounidenses al amanecer. El Kirishima había recibido solo un impacto de un proyectil de 8 pulgadas y el crucero San Francisco gravemente dañado. Unos días después, el 15 de noviembre, cuando el Kirishima navegaba hacia Guadalcanal como respaldo del Tokyo Express, aviones de reconocimiento japoneses informaron de 2 cruceros estadounidenses frente a Guadalcanal y el admiral Kondo, esta vez a bordo del Atago, decidió pellizcar estos barcos alrededor de la isla. Ataca a Sabo desde 2 lados a la vez. Sin embargo, la tripulación del Kirishima se enfrentó a un acorazado y varios destructores mientras circunnavegaba Sabo. Mientras los barcos japoneses concentraban su fuego en el US Dakota, el segundo acorazado estadounidense, el US Washington, desapercibido en la oscuridad. Los japoneses identificaron erróneamente al Dakota del Sur como un barco de clase de Carolina del Norte y finalmente informaron sobre los graves daños del enemigo y esperaban hundirse en sus puestos de mando. Esto no era cierto, pero después de un impacto de 35,6 centímetros del Kirishima y muchos impactos de los cruceros, el Dakota del Sur quedó inutilizado y se retiró. El acorazado estadounidense disparó 115 proyectiles pesados, pero no tuvo impactos confirmados con su artillería principal. El Washington pudo usar su radar para determinar con precisión la posición del Kirishima y en base a estos datos, maniobrar hacia una posición de disparo favorable.
Poco después de la medianoche del 14 de noviembre, el Kirishima fue atacado intensamente desde Washington a una distancia inimaginable de más de 7 kilómetros para el combate nocturno sin radar, recibiendo 75 impactos en solo 7 minutos, incluidos al menos 9 impactos de calibre 40,6 centímetros. Después de eso, ella fue solo un naufragio flotante. El Kirishima estaba tan dañado que estaba haciendo arcos circulares con una gran escora en llamas, ya que su timón estaba dañado y encajado a 10 grados de estribor. La sala del mecanismo de dirección se inundó y los incendios pronto hicieron imposible permanecer en las salas de máquinas. Numerosos maquinistas ya estaban muertos, 2 torretas de armas principales fallaron y la propagación del fuego amenazó los polvorines de los grupos de torretas de proa y popa, por lo que se ordenó su inundación. El barco ya no se podía salvar. Después de recibir el informe de daños, el almirante Kondo instruyó a Kaiguntai Sasanji Iwabuchi para que abandonara el Kirishima. Se puso a las 4:25 am hora local. Más de 300 tripulantes murieron en la batalla naval y el hundimiento del Kirishima, el resto fue tomado por destructores japoneses. En agosto de 1992, un equipo dirigido por el investigador estadounidense de aguas profundas Robert Ballard descubrió los restos del naufragio de un acorazado de clase Congo a una profundidad de alrededor de 1220 metros y asignó este naufragio al Kirishima sobre la base de su posición y el daño que se podía ver. Las características principales son: desplazamiento, 36.600 toneladas estándar, 37.187 a plena carga. Eslora, 222 metros. Manga, 31 metros. Calado, 9,7 metros. Blindaje en cubierta entre 58 a 38 milímetros, reforzado posteriormente a más de 101 milímetros en la Santa Bárbara y a más de 76 milímetros en la sala de máquinas. Las torretas de 230 milímetros, las barbetas de 250 milímetros, el cinturón entre 200 a 280 milímetros, el castillo de 229 milímetros. Armamento: 8 cañones de 356 milímetros, 16 cañones de 152 milímetros, 8 cañones de 127 milímetros, 118 cañones antiaéreos de 25 milímetros. Propulsión: 2 turbinas de vapor, 4 hélices de 3 palas. Velocidad: 56 km por hora. Autonomía: 19.000 km a 26 km por hora. Tripulación: 1.360 oficiales y marineros. Aeronaves: 3 hidroflotadores Nakajima E8N y Kawanishi E7K.